Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. Una vez más, para compartir la palabra de Dios en nuestro devocional. Gracias por estar escuchándonos día tras día. Gracias por compartirlo. Gracias por suscribirse. Que este canal sea de bendición a todas las naciones de la tierra. Esa es nuestra oración. Y estamos meditando o aprendiendo de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, y hoy estamos en el capítulo 13, versículo 1, acerca de la parábola del sembrador. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una narración de un suceso que nos hace ver la verdad espiritual de Dios de forma comparativa. Estas parábolas fueron muy usadas por el Señor Jesucristo para enseñar verdades profundas a la gente. Y aquí, de manera particular, hoy nos ocupa la parábola del sembrador. ¿Qué quiso enseñarnos el Señor Jesús? ¿Cuál es su significado? ¿Por qué tenemos que leerla y estudiarla y comprenderla? ¿Por qué tenemos nosotros el día de hoy que estar muy atentos a esta parábola? Mucho tiene que ver el hecho de que aquí se describe el estado de nuestra condición espiritual, dependiendo de cómo hemos recepcionado la semilla de la palabra de Dios. Leamos la parábola en Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Estas últimas palabras del Señor Jesús son clásicas en las Escrituras. Siempre las repetía. El que tiene oídos para oír, oiga. Haciendo referencia al hecho de que presta atención. No todos pueden entender lo que estoy diciendo, como lo hay el día de hoy. No todos pueden entender lo que el Señor Jesús dijo. Algunos lo interpretan de manera que les beneficia personalmente, o beneficia a su religión, o beneficia a su iglesia, pero no están dándole el sentido que el Señor Jesús quería darle a conocer a la gente. Así que el Señor ese día estaba en la casa junto al mar, y mucha gente se sentó, y entonces subió a una barca y ahí les comenzó a enseñar. Esta parábola que es sumamente importante de poder entender. Dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y quita lo que fue sembrado en su corazón. Esa es la esencia de este mensaje. La palabra del reino que no es entendida, viene el malo, haciendo alusión a Satanás, le arrebata la palabra que fue sembrada en su corazón y entonces no produce fruto. Es decir, que usted escuche la palabra de Dios, que usted esté en este devocional o usted vaya a una iglesia y le estén predicando la palabra de Dios, si usted permite que venga el malo y le arrebate lo que está siendo sembrado en su corazón, esa palabra, esa semilla sembrada no va a dar fruto. Por eso hay cientos de cristianos, cientos de creyentes que no están creciendo en las cosas de Dios. Están escuchando todos los domingos o los días que van a la iglesia la palabra de Dios, pero como no la están entendiendo, entonces el malo está arrebatando la palabra y esta no está produciendo fruto. Esto también se ocurre con las personas que no van a una iglesia. No entiendo lo que quiere decir, dicen las personas. Leo la Biblia, pero no la comprendo, no puedo entender lo que quiere decir. Por supuesto, porque tal y como se dice aquí en esta parábola, la semilla es la palabra de Dios. La semilla está siempre siendo arrojada. Ahora, a través de estos medios del internet, la radio, la televisión, la semilla está siendo arrojada.
¿Quién la recepcionará? ¿Qué tierra será usted? Eso lo define usted, no lo define Dios. Cómo usted recepciona la palabra de Dios y cuánto fruto dé en su vida, eso es algo que usted lo determina, no Dios. La semilla es la misma, la palabra de Dios es la misma. Usted la puede leer en el internet, en un texto de la Biblia, usted le puede dar like, usted le puede poner un corazoncito, usted puede hacer miles de cosas con una palabra que usted lee o escucha de Dios, pero ¿está dando fruto? ¿Está teniendo la tierra buena, necesaria para que la palabra de Dios produzca fruto? Y eso es lo que explica el Señor Jesús. Parte de esa semilla cae junto al camino y las aves vienen y se la comen. Si usted no está atento a la palabra de Dios, si usted no la entiende, si usted no la recepciona, pues vienen las aves y se la comen. Parte de esa palabra de Dios rápidamente desaparece de su conciencia y de su mente porque usted no le presta atención. Y los creyentes hoy día van a la iglesia, se sientan a escuchar, nunca toman apuntes, nunca toman nota, y entonces lo que está ocurriendo es que de aquí a unos momentos vienen las aves y se comen la palabra que Dios trajo o soltó en la iglesia. Y otros, pues otra parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, y porque no tenía profundidad de tierra, salido el sol, se quemó. Esto tiene que ver con la palabra de Dios cuando viene un corazón todavía endurecido, está allí medio flojo escuchando la palabra de Dios, no le presta atención, quiere las cosas rápidas. Vivimos en una generación donde su atención está reducida a segundos, por eso existen los famosos reels, porque la generación que tenemos hoy en 10 o 15 segundos ya no quiere escuchar más. Imagínense un mensaje de 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos o 10 minutos como tiene nuestro devocional. La gente ya no le está prestando atención porque están permitiendo que su corazón se endurezca y haya piedras y la palabra de Dios no entre a la profundidad de su ser, a la profundidad de su espíritu, y entonces no va a dar fruto, no va a brotar y se va a quemar porque no tiene raíz, no se aferra a su vida. Si usted quiere que la palabra de Dios se aferre y que produzca fruto en su vida, usted tiene que permitir, cuando la escucha, prestarle atención. Deje de hacer el resto de cosas. Si usted va a la iglesia, deje de estar pensando en la casa, en lo que va a hacer, en sus quehaceres o en el trabajo. Concéntrese en lo que se está predicando allí o lo que está escuchando ahora, por ejemplo, en este devocional. Atento, porque Dios está soltando su semilla, su palabra, y esta puede afectar su vida para toda la eternidad. Esta semilla puede producir fruto en su vida. Por eso aquí dice, las escrituras dice, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. Eso es lo que Dios quisiera, que usted sea una buena tierra, que la palabra de Dios no solamente entre a su vida, sino que germine y produzca fruto. Y Dios no espera que ese fruto sea siempre del 100%, sino que dice, suficiente con que este fruto sea a un 30-1, un 30% de mi palabra, que lo entiendas, puede hacer de ti un hombre, una mujer de maravilla, espectacular, generoso, bondadoso, donde los frutos del Espíritu Santo puedan producirse: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre puedan estar. Y por eso es que este pasaje de la Biblia termina diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, preste atención a las cosas de Dios. Que usted esté en una iglesia, que usted esté escuchando este devocional, no garantiza de que usted lo esté entendiendo, de que usted lo esté obedeciendo, de que esté dando fruto en su vida. Las pocas cosas que usted escucha, téngalo en cuenta. ¿Cuánto tiempo llevas escuchando acerca de no emborracharte, de no adorar ídolos, de no consultar brujos, de no estar peleando, de ser una persona bondadosa? ¿Lo estás poniendo en práctica? El poner en práctica es mucho más efectivo que solamente escucharlo. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo le dice a la iglesia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por suscribirse, gracias por escuchar todo el devocional. No se apresure, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Que el Señor les bendiga. Mañana asista a su congregación, adore a Dios y escuche atentamente la palabra de Dios.